Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los presidentes de mesa, muchas gracias a la Sociedad Médica por la invitación. Y en estos breves 20 minutos, la idea es conversar, discutir, analizar este título que cuando me llegó por sí mismo lo encontré desafiante, porque parte de un supuesto, y un supuesto es bien evidente, que evidentemente cometemos errores, y como cometemos errores tenemos que tener la formación, investigar de ellos, aprender de ellos, para obviamente evitar que vuelvan a ocurrir. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Rápidamente un poco definir y cuantificar este problema y un poco ver sobre todo cuáles son las limitantes en relación a eso. Asumiendo que cometemos errores, cómo los comunicamos y si es que hay alguna estrategia comunicacional que nos pueda ayudar a que la recepción por el paciente y la familia sea no tan mala y evitar llegar a lo que comentaba el doctor Santó de judicialización de estos eventos. Y por último, breves experiencias de cómo prevenir el error médico al año 2018. Yo creo que esto es algo de lo que es un tema relativamente nuevo y que en los últimos 20 años se ha avanzado bastante. Y con respecto a las definiciones y dificultades, quizás solo comentarles lo difícil que es esto. Y para eso revisar quizás un breve caso de probablemente el último gran trabajo en relación a este tema. Y es un caso clínico de una mujer que se trasplantó de manera muy exitosa un trasplante hepático, una mujer joven. Sin embargo, a los pocos días readmitida por distintas quejas bastante inespecíficas y probablemente como lo que harían en cada uno de los hospitales o centros terciarios grandes, se le hizo un montón de exámenes y un montón de evaluaciones, dentro de las cuales incluso se le hizo una pericardiocentesis para evaluar si es que el derrame pericárdico que tenía estaba o no en relación a alguna complicación infecciosa, pero afortunadamente fue dada de alta. Y a los pocos días reingresa con una hemorragia intraabdominal, termina teniendo un paro, fallece, y la autopsia lo que se revela es que esta aguja que habíamos usado días previos para la evaluación diagnóstica había lacerado, pasado a llevar el hígado y produjo un pseudoneurisma que posteriormente se rompió y produjo la hemorragia abdominal. El certificado de función definió que la causa de muerte era obviamente una hemorragia, es decir, algo de la esfera cardiovascular, y obviamente después de entender ese caso, cada uno de nosotros queda con estas distintas interrogantes que es bastante difícil de entender, cuantificar y obviamente más complejo aún explicar a una familia. Y dentro de las grandes dificultades que tiene este tema es que ¿qué es lo que se entiende por un error médico? Y es un tema quizás súper relevante, casi filosófico, pero ¿a qué le vamos a llamar un error médico? ¿Es correcto hablar de solamente errores médicos? Desde el punto de vista legal está bastante definido, pero desde el punto de vista clínico, ¿es acaso el médico el único responsable, por ejemplo, de indicar un antibiótico a un paciente con una alergia? No debería haber un sistema electrónico que nos advirtiera de eso, no debería haber un químico farmacéutico. Por ende, si bien nuestro sistema sanitario está muy medicalizado, probablemente para entender y abordar este problema hay que entender que si bien se llama error médico y desde el punto de vista judicial está súper claro, hay que entenderlo de manera más sistémica. Segundo, ¿se pueden prevenir o no? Y quizás esa es la pregunta clave, es decir, esto que hoy día entendemos como errores clínicos, errores médicos, errores del sistema sanitario, ¿se pueden prevenir? ¿Quiénes son los responsables? Una cosa es que nosotros tengamos la responsabilidad bastante legal acá en Chile, pero ¿acaso somos los únicos responsables? ¿No es responsable los gerentes que definen algunas cosas en algunos sistemas sanitarios? ¿No son responsables las entes gubernamentales que definen que nuestro sistema informático esté aún muy inconexo? Deben comunicarse a los pacientes y su familia, y eso quizás va a ser el foco de la presentación. Y por último, ¿quién debe comunicar? Con respecto a algunas definiciones, hoy en día se ha avanzado bastante en la nomenclatura, pero aún así siguen siendo bastante diversas las definiciones, y específicamente solamente aclarar que error médico se puede definir como un evento adverso prevenible, la atención sea o no evidente y sea o no nocivo para el paciente. Y esto puede incluir un diagnóstico, un tratamiento inexacto, un tratamiento incompleto, que puede o no producir alguna lesión, síndrome de comportamiento de infección o ultradolencia. Le llamamos incidente al mecanismo por el cual nosotros vamos, en cierto modo, reportando esta información, y obviamente si es que esto genera algún daño, va a depender del nivel de gravedad, le llamaremos evento adverso con daño, concepto de gravedad, evento adverso centinelas, en muchos lugares se le llama cuando el daño es mayor o cuando afecta a la vida de los pacientes.
Entonces, entendiendo la dificultad para la cuantificación, la documentación y el análisis, vamos a lo que hay de información. Y con respecto a la información, probablemente icónico este informe del año ya 99, en que define que efectivamente errar es humano, es parte de la medicina, y probablemente este es el primer informe que cuantifica alrededor de 100.000 muertes en Estados Unidos por causa de errores sanitarios, ellos lo llaman abiertamente, lo que ponía en ese entonces, por ahí por el año 99, como la octava causa de muerte por complicaciones, es decir, la octava causa de muerte en Estados Unidos, incluso por sobre causas infecciosas que nosotros consideramos muy relevantes. Y esta información se actualiza el año 2016, donde mostraba el caso clínico en que definen que ya no es la octava, hoy día es la tercera causa. Y obviamente esta información que salió en el BMJ gatilla un montón de publicaciones posteriores, obviamente de muchas sociedades médicas dudando de la metodología, de la cuantificación, pero puede que sea la tercera, la cuarta, la sexta, pero sin lugar a dudas es un número bastante relevante. Y claramente ya en la sociedad está bastante incorporado que se deben hacer cosas y que se pueden hacer cosas. Como les comentaba, este es el último reporte de esta década, en el fondo, en que sitúa el error médico como tal, como alrededor en el tercer lugar. Entiende esta publicación que hay una tremenda dificultad en la medición, en la clasificación, pero quizás lo que enfatiza es que es necesario visibilizar este problema, independiente de la métrica, independiente de la cantidad, lo central es que es un problema relevante y que claramente es necesario aplicar la misma rigurosidad científica que se ha ocupado en el pasado para atacar las enfermedades infecciosas que nos aquejaron en el siglo anterior, para atacar las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la epidemia que tenemos hoy en día, y la misma rigurosidad médico-científica deberíamos aplicar para esto. Y claramente este es un trabajo que necesita ser colaborativo e integrado entre las distintas personas del área de la salud. Con respecto a la magnitud del problema, la verdad, los ámbitos en que se genera este error o complicación va desde el proceso diagnóstico, es decir, una adecuada oportunidad, va desde los errores en la medicación, que es probablemente el área, y ahí los profesionales de química y farmacia son los que han sido más acuciosos a lo largo de las últimas décadas en cuantificar esto, el uso de información completa y detallada, el error de sitio quirúrgico, complicaciones de transfusiones, uso de diagnósticos y cada vez de manera más creciente problemas en relación a comunicaciones. Clave para entender esto que este gráfico, me imagino que muchos lo han visto, la teoría del queso suizo, de que para que ocurra un error tienen que pasar y vulnerarse distintas barreras que tenemos y que van desde temas propiamente de los sistemas, incluyendo ahí de manera muy relevante los sistemas informáticos, los sistemas de apoyo, los sistemas de ingeniería, hasta errores netamente humanos, como pueden ser la imprudencia, la impericia que comentaba el doctor Santó, pero claramente se tiene que conjugar todo esto para que efectivamente se produzca un error médico. Entonces, dado que sabemos que es un problema importante y relevante, dado que sabemos que ocurre y probablemente a todos o a muchos de nosotros ya nos ha ocurrido, yo creo que no hay nadie que no esté activamente practicando medicina en que no le ocurra esto en el día a día. Entonces, un poco la pregunta es cómo estamos preparados, cómo nos hemos ido preparando, ya sea en nuestra formación de pregrado, posgrado y posterior. Y ahí es clave este tema y esta ciencia que hoy día los psicólogos nos ayudan mucho, que es en relación a cómo nos comunicamos en el área de la salud. Y específicamente, solamente citar una publicación de la Revista Médica de Chile del año 2016, de un equipo de psicólogas, en el cual ven todas las barreras que tenemos los profesionales del área de salud para hacer frente a esto, y específicamente hoy en día en una cultura muy exitista y en una ciencia muy exitista como se ha convertido la medicina, en el cual efectivamente publicitamos sin querer muchos resultados, es difícil asumir los errores. Claramente para el profesional y los equipos es difícil y desgastante, no es fácil pararse frente a un paciente, frente a una familia que uno conoce, estima, y comentar y decir que uno cometió un error. Evidentemente un proceso poco estandarizado, si bien nosotros decimos, mira, esto es parte de la relación médico-paciente, ustedes tienen que comunicarse, claramente hay algunas herramientas que se han ido diseñando para estandarizar este proceso. Poco o nula formación, la verdad,
me siento bastante joven, pero aún así siento que no tuve y he tenido bastante poca formación con respecto al tema. Y un gran temor y el fantasma transversal a esto es la legalización médica y claramente influenciado por la experiencia en Estados Unidos y en el hemisferio norte, el susto constante de que el conversar, el discutir, el debatir abiertamente estos temas pueda inducir a una legalización de la problemática. 3 interrogantes en relación a la comunicación del error. Primera gran pregunta es comunicar o callar. Yo creo que eso de lo que hemos conversado es evidente la respuesta. Segundo punto, ¿qué comunicar y qué consecuencias va a tener eso en una posterior evolución de la relación y eventualmente la judicialización? Y por último, ¿cómo comunicamos? Evidentemente estamos en una cultura que nos exige transparencia y hoy en día creo yo que resulta bastante obvio que el estándar es tratar de conversar, discutir abiertamente esto con los pacientes y su familia. En general los médicos entendemos que se debe comunicar, pero creo yo que lo que nos faltan son herramientas para hacerlo de una mejor forma. ¿Qué es lo que sí se sabe? Es que los pacientes no solamente desean ser informados hoy en día de las principales causas y consecuencias de los errores, sino que también les interesa una disculpa y eventualmente un apoyo emocional si es que el daño ha sido muy mayor. En ese sentido, hoy día hay algunas normativas legales y éticas. En Chile, efectivamente, el doctor Santó comentaba la ley de los derechos y deberes de los pacientes, pero en algunas otras hay algunas sociedades científicas que se han pronunciado al respecto y hay normativas, sobre todo legales y éticas, que hoy día creo yo que nos orientan, ayudan, obligan a que el estándar debiera ser conversar, discutir y comunicar estos temas. Con respecto a qué comunicar y qué consecuencias puede tener lo que nosotros comunicamos, evidentemente nosotros estamos en una cultura muy, sobre todo punitiva. Los sumarios evidentemente son para las personas, no son para los ascensores, ni para el desfibrilador, ni para el monitor, ni para el ingeniero del desfibrilador, sino que en general son para los miembros del equipo de salud. Entonces hay bastante preocupación por las consecuencias. Las personas involucradas obviamente tienen sentimientos y sentimientos de miedo, culpa, vergüenza en relación al tema. Es clave entender que esto es un proceso y la atención de salud es un proceso en el cual no solamente hay personas, sino que hay sistemas involucrados. Y lo que sí se sabe, si bien es bastante incipiente esta información, es que en algunos modelos bastante estandarizados, ninguno acá en Chile, es que la comunicación abierta y transparente de los errores médicos pareciera incluso disminuir la judicialización si se hace de buena forma, y para eso es clave que la información entregada sea protocolizada, ayudada y guiada para que efectivamente logremos mejorar esto. Tanto es así que en Estados Unidos y en varios estados de Estados Unidos está bastante de moda el tema de cómo un poco los distintos sistemas de salud, más allá que hablar de los profesionales, sino que los distintos sistemas, nos vamos preparando a este concepto del disclosure, es decir, abramos la información, pidamos las disculpas si es que efectivamente cometimos un error y sobre todo ofrezcamos un plan concreto de cómo seguir avanzando. Con respecto a cómo comunicamos esto, evidentemente acá las formas son muy relevantes y cuando uno ha estado expuesto a conversar con pacientes, familias o familiares dolidos, afectados, enojados, evidente que las formas sí importan y es por eso que la invitación aquí es a protocolizar los procesos y hay distintas propuestas en la literatura al respecto. Es clave hacerlo con tiempo, no es lo mismo hacer esto corriendo en la sala de espera o con mucho público presente, terminando el poliapurado, entrando cuando uno lo interrumpe en una consulta, a de verdad dedicarse el tiempo real y genuino para conversar con el paciente y la familia. Los espacios físicos idealmente debería ser un lugar tranquilo en que uno pueda sentarse, conversar con el familiar, conversar con el paciente, en el caso de que el paciente pueda recibir la información. Y a diferencia de algunos otros paradigmas de modelos de comunicación, la recomendación es que aquí ustedes hablen, es decir, expliquen abiertamente y después escuchan y acojan. Es decir, más que recibir información y contener, probablemente la recomendación aquí es lidere usted la conversación, hable, explique qué es lo que se hizo, explique todo el proceso que llevó a uno u otro resultado y posteriormente escucha y acoja.
Y muy relevante es definir planes de acciones conjuntos, que es lo que esperan aquí. Una cosa es haber tenido un error, una complicación, pero aquí lo que se espera es, en general, y es lo mismo que esperaríamos nosotros, es que una vez que ocurre esto es, bueno, ¿y ahora cómo seguimos adelante? Y en general lo que se espera es que el mismo profesional o equipo sea capaz de proponer un plan y seguir en conjunto. Hay distintos algoritmos, pero conceptualmente es tener un contexto adecuado, una apertura, tener una narrativa, dejar que se expresen emociones. Las emociones aquí pueden ser muy diversas, van desde frustración, culpa, rabia, pero muy relevante siempre cerrar esto con un plan específico y un resumen de lo que se ha conversado. De más está decir que una vez realizadas estas reuniones tiene que quedar un registro, y eso es muy importante, independiente de los sistemas de registro que tengan ustedes en sus distintos centros de atención, si es informático o informático, si es a papel, pero tiene que quedar un registro estandarizado y claro de esto. Por último, y entendiendo que el error médico es un proceso más bien sistémico y no solamente del profesional médico o profesional de la salud, es quizás ver el lado lleno del vaso, es cómo podemos prevenir esto, cómo podemos, y qué es lo que ha ocurrido en los últimos 18 o 19 años, desde que salió este informe, qué es lo que ha avanzado la cultura de los sistemas sanitarios. Y claramente hoy día se sabe que no se va a llegar a cero, pero se puede disminuir bastante estos errores, complicaciones, incidentes, eventos adversos. Y para eso lo central es tener objetivos claros, es decir, liderazgo de equipo, y tener objetivos claros. Segunda cosa importante es notificar. La única forma que uno puede hacer mediciones es que uno sepa y cuente. Clave es medir. La única forma es saber si nos está yendo mejor, si nos está yendo peor, saber cuáles son los problemas, es que tenemos que medir. Tiene que haber líderes clínicos empoderados. El trabajo de esto es interdisciplinario. Se tiene que comunicar entre los distintos grupos y entre el distinto sistema de salud en el cual ustedes trabajen. Y es clave que la cultura de seguridad es una cultura que debiera estar ya presente o empezar a trabajarse en los distintos lugares donde ustedes se desempeñan. ¿Cómo se hace esto? Pilar 1, una cultura de notificación, es decir, entender que la notificación o el registro de estas desviaciones de la atención es parte de la atención y no por eso se va a castigar ni hay que ser punitivo en relación a eso. Segundo, todos somos parte de este gran equipo llamado sistema de salud y tiene que haber una cultura de información y colaboración entre cada uno de nosotros. Claramente, lo que no estamos buscando aquí es castigar, llevar a sumarios, desvincular a personas. Lo que aquí estamos buscando es mejorar nuestros procesos de atención. Y por último, lo que buscamos específicamente es aprender a lo que sea que nos esté pasando, no nos vuelva a ocurrir y hacerlo cada vez mejor. ¿Hay experiencia de esto? Sí, sin lugar a dudas. En Sudamérica, quienes probablemente más avanzado lo tienen esto, el sistema de salud Albert Einstein de Brasil, quienes regularmente están viniendo a Chile a realizar algunas conferencias, y ellos ya desde comienzos de la década se propusieron tener daño cero aquí al 2020, y esa cultura de seguridad organizacional los ha unido y los ha impulsado a generar sistemas de análisis de causa raíz, sistemas de mejora en la calidad, la seguridad y la experiencia del paciente, indicadores que son fácilmente reconocibles por las distintas personas del equipo de salud, han desarrollado una cultura que es transversal y que hoy día ha permeado no solamente en el sistema, sino que en los pacientes que se entienden, y claramente un modelo de cuidado siempre centrado en el paciente y buscando desarrollar y crear valor en la atención. Experiencias más locales, probablemente solo contar que la red de salud UC Christus, que es el lugar donde me desempeño, comenzamos hace ya varios años con la medición estandarizada de mucha de esta información, y si bien no se alcanza a ver, estos son distintos indicadores de atención, fundamentalmente infecciones asociadas a torrente sanguíneo, neumonía asociada a ventilación mecánica, caídas e infecciones urinarias. Y vemos que con este trabajo sostenido en que se ha puesto foco, se han trabajado con los líderes clínicos, por aquí está el 2015 y por aquí está el 2018, vemos cómo las tasas progresivamente han ido cayendo y nos estamos acercando a tasas o marginales o valores cero, que es lo que a muchos de nosotros nos gustaría llegar.
¿Cómo mejoramos la comunicación entre los equipos? Contarles también esta experiencia que al menos nosotros la implementamos en la red de salud posterior a una visita al Albert Einstein, y que es efectivamente generar safety huddles o pequeños momentos en el día, que son reuniones de 10 minutos en que todo el equipo de un servicio o todos los líderes se juntan a comentar lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Estas son reuniones breves, de pie, duran 10 minutos. Lo que buscan es aumentar y generar conciencia en relación a las situaciones problemáticas y de peligro, identificar problemas agudos o riesgos, desarrollar planes de acción proactivamente y involucrando no solamente al personal clínico, sino que al personal clínico, administrativo, de apoyo y gerencial. Muchas gracias.